Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que nos resuena a todos, algo que he estado reflexionando mucho últimamente y que creo que puede cambiar nuestra perspectiva de vida de una manera radical. Vamos a hablar sobre vivir el presente, sobre dejar de obsesionarnos con el futuro y centrarnos en el aquí y ahora. Su copyright que a veces es fácil caer en la trampa de planificar, de más menos con lo que vendrá, de preocuparnos por lo que podrá pasar. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar en cuánto tiempo precioso estamos perdiendo al enfocarnos en algo que aún no existe? Cuántos momentos maravillosos se nos escapan de las manos mientras nuestra mente divaga en escenarios hipotu-copyright-ticos. En este vídeo vamos a explorar juntos la importancia de vivir el presente, los beneficios que puede traer a nuestra salud mental y emocional, y lo es importante, vamos a descubrir algunas estrategias prácticas para integrar esta filosofía en nuestra vida diaria. Quiero que al final de este vídeo se sientan inspirados, motivados y sobre todo, listos para abrazar el presente con los brazos abiertos. Y antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido que les aporte valor y que les inspire a vivir una vida plena y feliz. Además, al suscribirse no se perderán ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Así que ya lo saben, hagan clic en ese botoncito rojo y formen parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante tema y a descubrir juntos el poder de vivir el presente. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento y transformación superíndice 3N personal. Empecemos. El otro día estaba leyendo un libro sobre filosofía oriental y me encontré copyright con una frase que realmente me impactó superíndice 3. Decua algo así como, el pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Y me quedo copyright pensando en eso. Es tan simple, tan obvio, pero a veces nos cuesta tanto entenderlo. Nos pasamos la vida lamentando errores del pasado o preocupándonos por un futuro incierto, y en ese proceso, nos olvidamos de disfrutar el único momento que realmente tenemos, el presente. Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado esa sensación superíndice 3N de estar viviendo en piloto automático. Nos levantamos, hacemos nuestras tareas diarias, vamos al trabajo, regresamos a casa, cenamos, vemos televisión superíndice 3N y nos vamos a dormir. Y al día siguiente, la misma rutina. Es como si estuviera copyright ramos atrapados en un bucle infinito, sin realmente conectar con lo que estamos haciendo, sin realmente saborear la vida. Y es que en nuestra sociedad actual, estamos constantemente bombardeados con mensajes que nos dicen que tenemos que ser productivos, que tenemos que alcanzar el con diéresis copyright cito, que tenemos que tenerlo todo. Y eso nos genera una gran ansiedad y es true copyright ese. Nos sentimos presionados a cumplir con ciertas expectativas, a alcanzar ciertas metas, y eso nos impide disfrutar del presente. Pero ¿qué copyright pasa si dejamos de lado todas esas presiones y nos permitimos simplemente ser, simplemente estar presentes en el momento? ¿Qué copyright pasa si dejamos de preocuparnos por el futuro y nos enfocamos en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida? Creo que descubriremos que la felicidad no estuvo en alcanzar grandes logros, sino en apreciar los momentos simples y cotidianos. Imagínense por un momento estar completamente presentes mientras toman una taza de café copyright por la mano más menos sana. Sentir el calor de la taza en sus manos, oler el aroma del café copyright, saborear cada sorbo. Cuántas veces simplemente nos tomamos el café copyright sin prestar atención superíndice 3N, mientras pensamos en todo lo que tenemos que hacer durante el día. O imagínense estar completamente presentes mientras dan un paseo por la naturaleza. Observar los con diéresis árboles, escuchar el canto de los pájaros, sentir la brisa en su rostro. Cuántas veces simplemente caminamos sin prestar atención superíndice 3N a nuestro entorno, mientras revisamos nuestro telecopyright phone o pensamos en nuestros problemas. Cuando estamos presentes, somos capaces de apreciar la belleza que nos rodea, de conectar con nuestros sentidos, de experimentar la vida de una manera profunda y significativa. Y eso nos hace sentir vivos, felices, agradecidos. Pero superíndice 3 podemos aprender a vivir el presente.
Bueno, creo que hay varias estrategias que podemos implementar en nuestra vida diaria. Una de ellas es la meditación superíndice 3N. La meditación superíndice 3N nos ayuda a calmar nuestra mente, a reducir el ruido mental y a conectar con nuestro ser interior. No tienen que ser sesiones largas y complicadas. Basta con dedicar unos minutos al día a sentarnos en silencio, a cerrar los ojos y a concentrarnos en nuestra respiración superíndice 3N. Otra estrategia es practicar la gratitud. Tomarse unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos. Puede ser algo tan simple como tener un techo sobre nuestra cabeza, tener comida en la mesa, o tener personas que nos aman. Al enfocarnos en lo positivo, cultivamos una actitud de agradecimiento y aprecio por la vida. También copyright N es importante aprender a desconectar de la tecnología. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde estamos constantemente expuestos a información superíndice 3N y distracciones. Es importante tomarse un tiempo para desconectar del telecopyright fono, de las redes sociales, y de la televisión superíndice 3N. Dedicar tiempo a actividades que nos relajen y nos hagan sentir bien, como leer un libro, escuchar música, o pasar tiempo con nuestros seres queridos. Además, creo que es fundamental aprender a aceptar el presente tal como es. A veces nos resistimos a aceptar las cosas que no nos gustan, y eso nos genera sufrimiento. Es importante recordar que el presente es inevitable, y que la única manera de encontrar la paz es aceptarlo. Esto no significa que tengamos que conformarnos con lo que no nos gusta, sino que tenemos que aprender a lidiar con ello de una manera constructiva. Por ejemplo, si estamos pasando por un momento difícil, como la copyright pérdida de un ser querido, o un problema en el trabajo, es importante permitirnos sentir nuestras emociones. No tratar de reprimirlas o negarlas. Permitirnos llorar, sentir tristeza o frustración superíndice 3N. Pero al mismo tiempo recordar que este momento es temporal y que eventualmente pasará. Y lo más importante creo que es recordar que la vida es un viaje, no un destino. A veces nos enfocamos tanto en alcanzar nuestras metas que nos olvidamos de disfrutar del camino. Es importante recordar que la felicidad no es en llegar a la cima de la montaña más menos sino en disfrutar de la vista durante el ascenso. Dejar de postergar la felicidad para cuando alcancemos ese trabajo más menosado, para cuando tengamos esa casa que siempre quisimos, para cuando tengamos la pareja ideal. La felicidad es en el AQ y ahora, en las más menosas cosas, en los momentos simples. Piensen en la última vez que se rieron a carcajadas. ¿Qué copyright estaban haciendo? ¿Con qué copyright N estaban? ¿Qué copyright sentuan? Probablemente no estaban pensando en el futuro ni lamentando el pasado. Estaban simplemente presentes disfrutando del momento. Y es que al final del día, lo único que realmente tenemos es el presente. El pasado ya se fue y el futuro es incierto. Asu que por copyright no enfocarnos en disfrutar del único momento que realmente podemos controlar. ¿Por qué copyright no aprovechar cada segundo, cada minuto, cada hora, para vivir una vida plena, feliz, significativa? Dejen de preocuparse por lo que los piensan de ustedes. Dejen de compararse con los dejen de buscar la aprobación superíndice 3N externa. Ustedes son únicos, valiosos e irrepetibles. Y merecen ser felices, AQ y ahora. Asu que los invito a que hagan un ejercicio. A partir de hoy, intenten ser conscientes de su presente. Presten atención superíndice 3N a sus sentidos, a sus emociones, a sus pensamientos. Observen su entorno, escuchen los sonidos, sientan el aire en su piel. Saboreen la comida, disfruten de la compa más menos ua de sus seres queridos. Y cuando se sientan abrumados por el copyright o la ansiedad, recuerden respirar. Inhalen profundamente, exhalen lentamente. Conecten con su cuerpo, con su respiración superíndice 3N, con su ser interior. Y recuerden que es tu NAQ, es tu N ahora, y que todo es tu bien. El futuro se construye en el presente con las decisiones que tomamos hoy. Si queremos un futuro mejor, tenemos que empezar a vivir un presente mejor. Dejar de procrastinar, dejar de postergar nuestros más menos dejar de vivir en piloto automático. Es hora de tomar el control de nuestras vidas, de vivir con intención superíndice 3N, de crear un presente que valga la pena recordar.
No se queden esperando a que las cosas cambien, sean ustedes el cambio que quieren ver en el mundo. No se arrepientan de las cosas que no hicieron, de las oportunidades que dejaron pasar, de los momentos que no disfrutaron. Empiecen hoy mismo a vivir una vida autocopyrightnica, apasionada, significativa. Recuerden que la vida es un regalo, y que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Asu que no la desperdicien preocupándose por el futuro, sino aprovechándola al máximo en el presente. Y no se olviden de ser amables consigo mismos. No se exijan demasiado, no se juzguen duramente. Permítanse cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante. Recuerden que todos estamos en un proceso de aprendizaje constante, y que no hay nada de malo en equivocarse. La perfección superíndice 3n no existe, asu que dejen de buscarla. Enfu superíndice 3 quense en ser la mejor versión superíndice 3n de sí mismos, en crecer, en evolucionar, en convertirse en la persona que siempre han son más menos ha de ser. Y sobre todo, recuerden que la felicidad es tú en su interior. No la busquen afuera, en las cosas materiales, en las relaciones, en los logros. La felicidad es una elección superíndice 3n, una actitud, una forma de ver la vida. Y ustedes tienen el poder de elegir ser felices, aquí y ahora. Asu que salgan y conquisten el mundo, pero no se olviden de disfrutar del presente. No se olviden de respirar, de sonreír, de amar, de vivir. La vida es corta, y no sabemos lo que nos depara el futuro. Asu que aprovechen cada segundo al máximo, y hagan que cada momento cuente. En resumen, hemos hablado de la importancia de vivir el presente, de dejar de obsesionarnos con el futuro y centrarnos en el aquí y ahora. Hemos explorado los beneficios que esto puede traer a nuestra salud mental y emocional, y hemos descubierto algunas estrategias prácticas para integrar esta filosofía en nuestra vida diaria, como la meditación superíndice 3n, la gratitud, la desconexión superíndice 3n de la tecnología y la aceptación superíndice 3n del presente. Espero de corazón superíndice 3n que este vídeo les haya sido útil y que los haya inspirado a vivir una vida plena y feliz. Recuerden que la vida es un regalo, y que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. No la desperdicien preocupándose por el futuro, sino aprovechándola al máximo en el presente. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis reflexiones y compartir este espacio conmigo. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya aportado algo de valor. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Les resulta fácil vivir el presente? ¿Qué copyright estrategias utilizan para mantenerse enfocados en el aquí y ahora? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido que les inspire a vivir una vida plena y feliz. Además, al suscribirse no se perderán ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a personas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Recuerden vivir el presente, ser felices y disfrutar de cada momento. Hasta pronto.